la voz hasta por 10 minutos, el diputado José Luis Figueroa Rangel. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, recientemente se aprobaron dos iniciativas en esta 64ª legislatura en materia educativa. Una, para garantizar la gratuidad de la educación y no condicionarla al cobro de cuotas. Dos, para incluir la perspectiva de género como un eje rector de la enseñanza en instituciones públicas, en forma que se busque desde las escuelas erradicar la discriminación y la violencia en esta materia. Como recordarán, en su momento presenté a esta soberanía una iniciativa con punto de acuerdo para que la 64ª legislatura, en condición con el Ejecutivo del Estado, convocaran, cumpliendo con lo que marca la Ley de Educación de Zacatecas, a un Congreso Estatal de Educación, cuestión que no fue aprobada. Que, como lo señalaba en uno de sus considerandos, que este Congreso analice a fondo el contenido de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas y proponga a la 64ª legislatura reformas y adiciones o que se deroguen los aspectos que ya no correspondan a nuestras necesidades educativas, además, para ponerla en consonancia con todo lo positivo respecto de la reforma educativa constitucional del 2019. Una vez que esta 64ª legislatura no aprobó mi iniciativa, considero que, si bien ya no podrá llevarse a cabo el Congreso Estatal de Educación, entonces conviene revisar a fondo la Ley de Educación del Estado de Zacatecas y no solo agregar parches que a algún diputado, a alguna diputada se le ocurran, aunque estas sean propuestas positivas. A pesar de esto, esta reforma es importante porque no se contrapone a los principios filosóficos contenidos en el artículo 3º constitucional, lo que significa que a partir de la reforma del presidente López Obrador, la educación que imparte el Estado se basará en los siguientes preceptos del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dignidad. Párrafo 3º. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Tendrá un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Perspectiva de género. Párrafo 11. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral en este sentido. Democracia. Fracción segunda, inciso A. La democracia debe entenderse no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Integral. Párrafo 3º. Tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Científica. Fracción segunda. El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Con sentido nacional. Fracción segundo, inciso B. Atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Convivencia. Fracción segunda, inciso C. Deberá fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia,
la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Equidad, fracción segunda, inciso E. El Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Capacidades diversas, fracción segundo, inciso F, tomará en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos con base en el principio de accesibilidad. Se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Inclusión social, fracción segunda, inciso G, promoverá la convivencia armónica entre personas y comunidades para el reparto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Infraestructura, fracción segunda, inciso E, párrafo 5. En los pueblos y comunidades indígenas se implementará educación prolingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Agentes para el cambio, párrafo 5. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Todo esto, en apretada síntesis, solo para demostrar que la tarea de esta 64ª legislatura, si realmente quiere trascender, es la de revisar a fondo la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Sus directrices tenían un objetivo preciso: convertir la educación mexicana en un instrumento de dominación, aderezado con jugosos negocios. No solo se trata de cobertura, calidad y orientación para formar a las nuevas generaciones, sino también para convertir en mercancía a un derecho humano de carácter social. Hay otro elemento aún más grave: permitir la colonización del pensamiento como parte de las consecuencias que trajo consigo la firma en su momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que en los hechos permeó el florecimiento de la educación privada, fomentada con recursos públicos mediante diferentes mecanismos. Se trata de revisar la educación en todos sus aspectos, y para esto es necesario revisar a fondo la Ley de Educación. Nuevamente reitero mi llamado a que revisemos la legislación educativa a fondo y que no sigamos parchando la ley, porque a fin de cuentas terminará sin tener pies ni cabeza. Esta 64ª legislatura no aprobó convocar a un Congreso Estatal de Educación. Entonces, cuando menos, revisemos y actualicemos la actual ley para ponerla en consonancia con la reforma educativa del presidente López Obrador. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, presidente. ¿Alguien más para hechos? Para hechos, diputado Delgadillo Rubalcaba.